benvingut. Moltes gràcies. A Facu aquí al nostre petit racó del Parlament Europeu. Ja portem uns dies per aquí, però volia començar preguntant-te qui és la Facu. Una bona pregunta és aquesta. La Facu és ara mateix un tiktoker que parla de la seva vida amb una mica de tragicomèdia, en plan, entre la sàtira, la misèria i un poco les risses. Una persona amb molts problemes ara mateix que els veu per primera vegada a la seva vida i que, a més, els exposa. Sí, no? Sí, l'exposa. Els exposo. I res, trobant una mica el meu lloc en aquest món, perquè aquest any ha sigut una mica de mental breakdown brutal, vaig deixar la carrera i tot, i estic com ara mateix en un limbo, i al Parlament Europeu, ara mateix. I què t'ha semblat, el Parlament Europeu? Una maravilla, me ha encantado el Parlamento Europeo, me he pasado genial, he estado ahora dando un montón de vueltas, me he hecho un tour, Xemara, y hemos hablado ahí un montón de cosas, me he grabado haciendo cosas de parlamentario como me imagino yo, que luego no tiene nada que ver, pero en mi cabeza es todo una performance. Bé, jo crec que de parlamentaris n'hi ha tants com parlamentaris. O sigui, aquí en aquesta casa hi ha 705 eurodiputats i n'hi ha 705 maneres diferents de ser eurodiputat. Per tant, segur que en els vídeos has demostrat una altra manera, però segur que totalment possible. Repassant una mica les teves xarxes i qui és la Facu, veig que un dels temes que més parles és del tema de la salut mental. I és un dels temes que més ha sortit avui també a la conferència, però que ha sortit més en l'any europeu de la joventut. Com veus aquest tema en aquests moments? Com l'enfrontes també? Bien, yo, claro, como he comentado también antes, era un tema que nunca había puesto sobre la mesa, no me interesaba nada. Además, yo era una persona que juzgaba mucho a la gente que se quejaba diciendo que tenía ansiedad y tal, porque yo lo desconocía absolutamente. Y yo con 14 años me dijeron que tenía principios de asma y yo me lo creí muchísimo, me lo interioricé y toda la gente que me conoce de toda mi vida me decía que yo tenía principios de asma porque yo me ahogaba en clase. En plan, tenía problemas, discutía o lo que sea y me tenía que ir un momento al lavabo a ofegarme un poco, de decir, bueno, me tengo que parar un poco, estoy sudando y todo, pero yo pensaba que era asma, imagínate, y yo no lo comentaba nunca. Además a mis padres les decía, bueno, a veces me ahogo un poco, pero mis padres tampoco tenían conocimiento. Y hasta que este año he tenido un brutal, o sea, ya lo que me pasó en el trabajo fue muy heavy, llegué tiritando al médico y me dijo, sí, es ansiedad, pero bueno, no pasa nada. Y que era la primera vez que me decía, como una bofetada, que tenía ansiedad y que bueno, que me lo arreglara caminando por el bosque, tomando agua y ahora, en fin. Sí que es un tema que me he dado cuenta que estaba como muy difícil de... Me estoy liando. Bueno, en relació a la salut mental, un dels temes que més preocupa des de la política també és el sistema sanitari, no? No sé com ho veus tu, no, des de la teva perspectiva i com que n'has parlat tant, el tema del sistema sanitari actualment. Hem parlat una mica abans, no, de l'accés al sistema sanitari i com hauria de ser per ajudar a aquest creixement. O sigui, tu parles molt de salut mental, però nosaltres veiem, quan veiem les xifres, no? Quan juntem totes les persones que en comencen a parlar, veiem que l'augment i la preocupació, no? Cap a un col·lectiu, sobretot de joves i salut mental, és més gran. Com veus aquest sistema sanitari en aquests moments i què creus que hauríem també de millorar des de la teva perspectiva? Claro. Ahora mismo lo veo un poco precario en el sentido de que yo creo que ha funcionado muy bien siempre porque la gente no era consciente de lo que vivía, de lo que sentía. En plan, es lo que te he comentado, yo no sabía lo que sentía ni lo que vivía, pensaba que era eso y ya está, me autodiagnostiqué y ya está. Entonces yo creo que ahora la gente es consciente de lo que están viviendo, de lo que están sufriendo, lo que les está pasando por la cabeza y lo dicen de una manera, lo expresan de una manera que se puede llegar a entender mejor. Por ejemplo, ansiedad. Ahora la gente dice, ahora todo el mundo tiene ansiedad. No, siempre la gente ha tenido, siempre la ha pasado, lo que pasa es que ahora es la primera vez casi después de la pandemia, o sea, hace 3 años, no es nada, muy poco, de algo que lleva pasando la vida entera a las personas. Entonces sí que creo que está en este sentido bastante precario porque no da abasto para todo el mundo. No todo el mundo se puede permitir un psicólogo privado, tal, todos dependemos mucho de la sanidad pública y es como que no. En plan, te dan cita de aquí 3, 6 meses, 1 año incluso, depende de dónde estés. ¿Y qué se puede hacer? No lo sé, sinceramente no lo sé. Me gustaría saberlo y me gustaría decir algo con consistencia, pero no sé cómo algo que se podría hacer tal cual. Nosaltres, per complementar la resposta, també no sempre hi ha 2 coses que demanem en qualsevol problemàtica que ens trobem. Una és dades, per saber la realitat. Sense dades és molt difícil crear un mapa per després poder legislar i posar-li mesures, i l'altre és paraules.
no? Que se sàpiga el que és la salut mental, que se sàpiga quins tipus de malalties patim, no? Que li puguem posar noms no a l'asma sinó a l'ansietat i per tant després poder. Aquestes són dues mesures que intentem sempre empènyer quan sorgeix amb tanta força com el tema de la salut mental als joves. Un altre tema, canviant de tema però entrant en la situació dels joves, és el tema de l'habitatge i de com emancipar-se. No? Cada cop allarguem més aquesta sortida de casa als pares, no? Sí. Ara joves ja són fins als 35 anys, no sé tu com et trobes amb aquest tema. Yo estoy en la parte más precaria de todas, en esta zona. ¿Qué pasa? Yo, mis padres están separados, vivimos todos juntos en casa, somos como una comuna. Vivimos mis padres, mi hermano, mi novio y yo. Todos ya somos adultos, en plan bastante. Y mis padres, por tema económico, no se podían separar porque no podían permitirse ellos una vida individual cada uno. Entonces, ya empezando por ellos, ya era como que la cosa auguraba un poco difícil, porque esto pasó en la crisis del 2008. Ya no podían permitirse un piso. Cuando me toca a mí independizarme y demás, mi novio viene a casa porque tiene problemas con su familia, etc. Y somos ahí como más personas y cuando buscamos un sitio para irnos, nos endeudamos. Caímos en el error de que nos llamaban para darnos tarjetas de crédito y demás y tal, y como estábamos como en una época muy agobiados, muy depresivos y demás, como que gastamos un montón de dinero en tarjetas de crédito, préstamos de bancos y demás. Y claro, esto se sumó a la pandemia y de todo, que dejamos de cobrar yo al menos como 10 meses el ERTE, que era mi sueldo por el que tenía que ser tal, y te endeudabas para poder pagar lo que tenías que estar pagando con otra deuda, o sea, con tu sueldo, que se ha agravado muchísimo. Y en esta época que ya es muy difícil, yo lo tengo complicadísimo. O sea, me veo como viviendo hasta los 30 mínimo, todavía en casa de mis padres, porque es que es imposible que me pueda permitir nada. Cero. També he vist que no vas néixer a Catalunya. Vull dir que és com... No? Quan parlem també de joves que... No? Va canviant també la situació de quan afegeixes gènere, quan afegeixes país d'origen, no? No sé com ha sigut la teva acollida a Catalunya, com vius ara, no? Al final, fa molts anys parles perfectament català, no? I que és casa teva, en realitat, totalment, no? Però no sé com vius la teva arribada i la teva situació de jove nascut en un altre o no afecta. Sí que afecta. Yo creo que a cualquier persona que viene de fuera le acaba afectando en cierta manera. Nosotros llegamos en un momento de crisis muy fuerte, era el Corralito en Argentina, porque nací en Buenos Aires y vine aquí con 7 años. Cuando llegamos no teníamos nada de dinero, cero. Y la gente aquí tenía como... Yo viví en Torelló 4 años, Visca Torelló, lo amo con toda mi alma, con todo mi corazón, Visca Usono. Y llegar allí era como, claro, en un sitio muy cerrado en este aspecto de hablaban mucho catalán, te lo metían mucho y tal, y yo quise aprenderlo enseguida porque es que si no me sentía como al principio muy excluido. Yo me acabé adaptando un año después, ya estaba como completamente metido, además yo me lo metí dentro que tenía que ser el més català de tots. Un accent ya natural. Nivel, cuando fuimos a la comunión, que nos hicimos a la comunión todos juntos, el cura me escogió a mí para leer delante de todo el mundo. Tengo la foto de todos mis compañeros de toda la vida de allí. No lo leían igual de bien que yo. En plan, yo hacía una performance del acento. Era com el noi més català que t'has trobat a la teva vida, com molt d'Osona de tota la vida. I llavors jo parlava com molt així y de un discurso ahí de un speech de Jesucristo. Una buena lliçó. Sí, tal cual. Sí, y de repente en ese momento mis profesoras en plan, veus com has aconseguit, en plan era como una especie de objetivo. En plan, eso. Pero luego cuando ya creces un poco más, es diferente, lo ves diferente. De niño es como un poco más agresivo, pero por lo que es ser niño. No sé cómo sería migrar siendo más adolescente o más mayor, porque también tienes una seguridad y un de esto que de niño no tienes porque te sientes como más desprotegido. Pero bueno, está bien. En plan, Catalunya és mi casa, Catalunya és mi vida, cada vez que vuelvo soy feliz. Un altre tema que parlem molt, o parlem i treballem, perquè estem en el comitè d'igualtat de gènere, el tema del gènere. No? Un altre d'aquests aspectes que hem de tenir tant en compte en totes les polítiques que fem, perquè ja sabem que no és el mateix ni amb quin gènere has nascut, ni amb quin gènere t'identifiques, ni amb quin gènere et vols mostrar. No sé com tu vols transmetre també a les xarxes o quina vivència ens expliques d'aquest tema. Claro, yo en este aspecto
yo siempre he sido como, bueno, yo soy gay de toda mi existencia, y eso siempre era como una especie de estigma, porque yo salí del armario hace mucho tiempo, en el 2010, en plan hace muchísimos años, y en ese momento no era como ahora. Ahora es como algo completamente normalizado, alguien de en primero de eso ya es una persona completamente abierta homosexual, y antes era como una cosa imposible. En plan, yo tengo suerte porque mi madre desde pequeñito me decía que me podían gustar los chicos o las chicas, porque ya me veía que yo era Barbie, literalmente. O sea, no había forma de decir este chico tal, no, o sea, yo ya nací apuntando maneras absolutamente, y entonces yo crecí con eso como muy interiorizado, como que no lo veía como un problema. Entonces cuando yo tuve que salir del armario, que tenía 15 años, me dio como absolutamente igual, y en cambio a todo mi entorno era como, guau, qué valiente, un héroe por decirlo, y a mí era como una cosa como más natural. En plan, mi madre me lo normalizó mucho. Y en aspecto de la imagen, de por sí, a la mínima que yo salí del armario, empecé como a explorar como muchos tipos de ropa. Bueno, es que he pasado por millones de estilismos brutales, y ahora estoy en una fase de... Yo nunca me había puesto ropa normativamente de chica, pero ni un pantalón, ni una camisa, ni nada. Bueno, ahora no hay más que verme. Pero antes era como imposible, había como muchos roles de, bueno, soy gay, pero no tan gay. En plan, estas cosas como muy tóxicas de... no con tanta pluma y tal. Yo era la persona con más pluma, pero yo pensaba, mira, no, mejor no, porque eso no es lo que se lleva. Y ahora estoy en un momento de que me da igual todo, mientras yo me sienta feliz, a gusto y como una diva. Y en las redes, ¿lo notas? Has dicho, yo tenía muy interiorizada, ¿no? Porque te han educado, ¿no? ¿Quién soy y cómo soy? Pero pues, a la vez sabemos que mucha gente tiene una homofobia, no? Totalment interioritzada, hombre. no? Doncs a vegades trobes com reaccions, no? Sí. No sé com vius tu. Yo genero reacción absoluta a cualquier persona, es imposible. Yo siento, no lo digo de egocéntrico, lo digo porque es que lo veo en las reacciones de la gente, que yo no te provoque una reacción como o guay, que en plan, qué maja esta persona, o qué circo, qué chiste, qué es esto. En plan, yo siempre que voy por la calle, yo vivo en Tarrasa, y ahí en Tarrasa es una cosa que dices, bueno, o sea, me ponga lo que me ponga, no esto, porque esto ya es como ir con un cartel de neón, en plan, mírame. Pero con que vaya un poquito más indiscreto, que no vaya vestido de el Zara beige verde kaki, te miran fatal. En plan, un juzgamiento extremo, pero que la gente se para en la calle a mirarte, se paran literalmente, que mi madre, tengo millones de peleas cuando voy con ella por la calle, porque mi madre es una persona que se enfrenta en 2 segundos y siempre está, ¿qué miras? No sé qué, cosas así. Yo ya paso. Llega un momento que aprendes a pasar completamente del tema, como que no fuera contigo, pero tú te das cuenta y la gente es súper indiscreta. En la calle, en redes sociales ya directamente te pueden poner lo que sea, porque la gente a través de una pantalla ya, si te pueden decir maricón de mierda, ojalá te mueras con ese pelo de mierda o lo que sea, te lo dicen. Però bueno, jo ho tengo muy claro, muy tranquilo, no m'importa. En plan... Per tant, cada cop està més normalitzat, no?, el fet de ser gay i exposar-ho, però sí. Encara no estem en una normalitat, no. Com estàs explicant. Yo no creo que estemos en una normalidad... O sea, sí que hemos avanzado muchísimo. De aquí hace 10 años, por ejemplo, cuando empecé yo, que era como, guau, solo un gay en Tarrasa, que es una ciudad enorme. Y ahora es como mucho más abierto, mucho más espontáneo, se habla todo mucho más tranquilo, con mucha más naturalidad, pero antes era como... Y explícanos tu vida de gay, a ver, ¿qué tal? ¿Qué hacen los gays? En plan, ¿sabes? Como muy... Com si fuera algo un totalment experimento. diferent. Sí. Totalment diferent. Un dels temes d'aquest col·lectiu jove és la precarietat laboral. No sé com tens en aquest moment, no?, la situació laboral, que a més afecta també, com hem dit, no?, a temes d'habitatge. No sé com ho vius en aquest moment i si per tu és un dels temes importants, no?, per transmetre a xarxa i per utilitzar al final aquest altaveu que tens tan important, ¿no?, que son las xarxas sociales. El tema de la precariedad laboral es una cosa que sí que vivo de cerca. A ver, yo tengo la suerte de que soy indefinido en mi trabajo hace 4 años, pero sí que no es un trabajo que me permite como independizarme y vivir realmente, ni aunque hiciera como 40 horas semanales, que sería como lo máximo, no es una cosa que me permita como realmente a los precios de hoy en día adaptarme a nada. En plan, podría pagar un alquiler y fin, nada más. No podría hacer ningún tipo de ocio, pero nada más. Casi ni pagarme la comida o los gastos. Vivo la precariedad laboral también con amigas y demás que, por ejemplo, tienen carreras rollo economía, derecho y demás, y trabajan por 1.000 euros 40 horas en empresas macro tops que los fustigan muchísimo, les hablan fatal, con un montón de... La precariedad laboral es que es un montón de cosas, creo yo. Es cómo te tratan, cómo te pagan, las horas que inviertes, por ejemplo. Nosotros que vivimos en Tarrasa, pues si estás en Barcelona, el rato que tardas en el tren, de llegar y tal, que al final igual trabajas, no sé, 5 horas, por ejemplo, ponle en mi caso, y estoy fuera de mi casa 7. Entre que hago un transbordo o lo que sea y tal, ya es un montón de rato. Y es eso de que tampoco te puedes mudar cerca de tu trabajo porque si es en la capital
te puedes olvidar. No. O sea, o te avalan tus padres con mucho dinero o pierdes. Sí, no, al final la precarietat laboral, per exemple, aquí en el Parlament Europeu, un dels temes que volem acabar, i passa a Catalunya, i passa en altres estats membres, no en tots, és el tema de les pràctiques no remunerades, no? A partir de la universitat, en el moment que tu estàs treballant, s'hauria de tenir una compensació econòmica per qualsevol feina. Claro. Per dos temes, una per justícia, i l'altre perquè el que no podem estar és allargant aquesta independència personal de les persones. Per tant, amb això vull dir que no pot ser que estiguem parlant dels 35 anys encara sense independència econòmica, no? I a vegades el que passa és que surts de la universitat i comences a enllaçar pràctiques, beques, més pràctiques, més beques, no? Primers contractes com els que has explicat, no? Amb una precarietat enorme, i per tant això, si no pots independitzar-te, no pots sueldos muy bajos, no pots, no sé, fer el que vulguis a la vida, entre altres famílies si vols, o el que vulguis, no? I ens trobem amb una roda que en els últims anys s'ha accelerat i ens estem anant a unes edats, ¿no? Que se desmesura. Es que parece como que no, cada vez está más lejos la posibilidad de poder independizar, de vivir tu vida solo, contigo mismo. Es como, parece algo muy lejano. Es como que antes del 2020 siento yo también que sí que iba todo como un poco mejor, que siento, es una sensación para mí, al menos personal. Y ha sido llegar la pandemia y se acabó. Es como que de repente te meten con un mazo hacia abajo y nos hemos ido, yo me siento que me he ido como 10 años hacia atrás de mi vida, a nivel de oportunidades de poder tener yo y mi entorno en general. Jo crec que has dit una altra cosa, anar a viure sol, jo crec que el sol ja és impossible, no? Perquè no, bueno, és impossible, això ja. Anar a viure, si de casa amb amics o amb la parella o amb un col·lectiu, perquè al final un sou, per bo que sigui, amb els preus de l'habitatge que hem parlat, no? Doncs se'n va. Claro, es que yo tengo compañeros de trabajo que viven en pisos con 6 personas. Un piso de igual 90 a 100 metros con 6 personas, es que, claro, es un montón, es mucho. Hauríem d'anar acabant, llavors jo volia saber si em volies fer tu alguna pregunta a mi, si t'ha quedat alguna cosa pendent d'aquesta feina que fem aquí o aquest edifici. Nosotros en general hemos comentado que nos parecía una súper buena oportunidad esto de poder venir aquí a hablar más cercanamente contigo, con el equipo en general, todo me ha parecido como súper guay, súper necesario, ha sido un puntazo absoluto y creo que eso en otros sitios debería como abrirse más, esto como con gente más cercana, más propera, de poder hablar y tal, me ha parecido una iniciativa súper buena, de verdad. Perfecte. I demanaries alguna cosa a les institucions europees? Pues, joder, ahora no me sale qué decir. No, esta es la peor pregunta del mundo porque me voy a ir y literalmente voy a pensar, tenía que haber dicho algo así. Más ayudas para los jóvenes que se quieran independizar, justamente, mira. En plan, algún tipo de ayuda, subvención para las personas, que no sean sueldos como muy ínfimos, porque ahora mismo hay ayudas, por ejemplo, ahí en Cataluña o lo que sea, que es como si llegas a tal sueldo anual, te damos una migaja de dinero, pero solo una vez, un pago y punto. Y con eso te apañas, te estamos salvando la vida. O te bajamos el precio de la T-Jova o del ATMs del tren y te estamos haciendo un súper favor. Yo creo que hace falta como impulsar un poco esto mismo, ¿no? De que los jóvenes podamos como irnos de alguna forma, no sé, algún tipo de apuntarnos en algo que pueda ayudar a las personas que realmente no podemos, por H o por B, independizarnos, vivir y que nos den esta oportunidad de también ser personas independientes y singulares. Me parecería algo guay, un puntazo. Perfecte, ens ho apuntem, Ara, com acabem la legislatura, farem el feedback del tema habitatge i precarietat laboral. Bueno, moltes gràcies. Ha sigut realment un plaer. Muchas gracias, un placer mío. Vull aplaudir, pobre el Juli, que li va tocar el primer. Estàvem aquí tots. Ya, no, qué putada, en plan, corre. Los Jules no tenía público.